Intoxicación por monóxido de carbono, medidas de prevención. El monóxido de carbono, también denominado óxido de carbono, es un gas sin color ni olor y altamente tóxico. Este es un subgrupo de la combustión incompleta. Es un gas inflamable, se considera un compuesto químico estable, pero genera fuego en presencia de oxígeno. ¿Por qué tendría que preocuparme? El monóxido de carbono puede matar cuando se respira a niveles elevados. Tiene una afinidad por la hemoglobina de la sangre, formando un compuesto denominado carboxihemoglobina, que impide el transporte de oxígeno a las células. Por lo tanto, el organismo no puede obtener energía para sobrevivir. El monóxido de carbono es menos pesado que el aire, por lo que se acumula en las zonas altas de la atmósfera. Su fórmula química es CO, en la que existe la unión de un átomo de carbono y otro de oxígeno mediante un enlace covalente. Entre sus propiedades se sabe que tiene un punto de ebullición de menos 191 grados centígrados, una masa molecular de 28 gramos por mol y es soluble. ¿Cuáles son los factores ambientales que pueden producir monóxido de carbono? La intoxicación por monóxido de carbono se produce debido a la inhalación de vapores producidos por la combustión. Cuando hay una cantidad excesiva de monóxido de carbono en el aire que respiras, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos por monóxido de carbono. Esto evita que el oxígeno llegue a los tejidos y órganos. Varios motores y artefactos que queman combustible producen monóxido de carbono. La cantidad de monóxido de carbono producido por estas fuentes generalmente no es motivo de preocupación, pero si se utilizan en un espacio cerrado o parcialmente cerrado, como cocinar con una parrilla a carbón en el interior del hogar, el monóxido de carbono se puede acumular y alcanzar niveles peligrosos. Inhalar humo durante un incendio también puede causar intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono también se produce cada vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas propano, gasolina, petróleo, querosene, madera o carbón. Entre los generadores de monóxido de carbono se cuentan automóviles, lanchas, motores a gasolina, cocinas y sistemas de calefacción. El monóxido de carbono proveniente de estas fuentes también puede acumularse en lugares cerrados o semicerrados. Existen aparatos que pueden causar problemas cuando están mal ventilados. Dentro de ellos se incluyen las cocinas y estufas a gas, también los calefactores de casa, estufas a madera y aún los calentadores de agua. Estos dispositivos están diseñados para usarse dentro de la casa y generalmente están correctamente instalados. Sin embargo, un mal mantenimiento, piezas rotas o el ingreso de gases de combustión a la casa por un mal diseño o mala ventilación pueden transformar estos aparatos en un elemento peligroso. El cuadro clínico inicial consiste en síntomas neurológicos que van desde una cefalea o dolor de cabeza acompañado de somnolencia o fatiga. Si esta intoxicación se prolonga en el tiempo, aparecen náuseas, vómitos, mareos, alteraciones visuales y también dolor de pecho. En intoxicaciones severas se presentan convulsiones, se pierde el estado de conciencia y junto a ello un aumento en la temperatura. Esto puede evolucionar a la muerte, la mayoría de veces causado por paro cardiorrespiratorio. Mecanismo de acción. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, que quiere decir que no tiene olor y sabor, por lo que se le conoce como la muerte silenciosa. Este gas, cuando ingresa por las vías respiratorias, se difunde por las membranas alveolares, atravesando los alvéolos, lo cual pasa a la sangre, distribuyéndose por los tejidos. El monóxido de carbono, cuando está en sangre, se une fuertemente a la hemoglobina, formando carboxihemoglobina. Su afinidad por la misma es de 250 a 300 veces superior a la afinidad por el oxígeno, lo que conlleva una disminución del transporte de oxígeno, provocando hipoxia. La distribución de monóxido de carbono produce liberación de óxido nitroso de las plaquetas y de las células endoteliales, provocando una vasodilatación, lo cual lleva a la hipotensión. El monóxido de carbono tiene afinidad por otras proteínas, como son la mioglobina y los citocromos, afectando la liberación de oxígeno en las células, provocando rhabdomiólisis y también afectando la cadena de respiración celular.
provocando acidosis láctica. El tratamiento. Cuando ocurre una intoxicación por monóxido de carbono, lo primero que se tiene que hacer es a la persona alejar del ambiente tóxico y colocarlo en una zona muy ventilada. Si la persona intoxicada está consciente, debemos hacer que se sienta y no haga esfuerzo. Si la persona intoxicada está inconsciente, pero respira, debemos colocarlo en posición lateral. Es necesaria la reanimación cardiopulmonar cuando la persona intoxicada no está respirando y se debe mantener al paciente en reposo estricto. Cuando la persona intoxicada sea transferida al hospital, se le va a administrar oxígeno con mascarilla Ventimax o mascarilla con reservorio, si su caso es leve. Si en caso la persona intoxicada esté en un estado grave, se va a realizar lo que es la aplicación de oxigenoterapia hiperbárica. Recomendaciones para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono. Cambie las pilas de su detector de monóxido de carbono cada 6 meses. Haga que todos los años un técnico calificado le dé mantenimiento a su sistema de calefacción, calentador de agua y a cualquier otro aparato que funcione con gas, petróleo o carbón. Mantenga las salidas de aire y chimeneas libres de desechos. Los desechos pueden obstruir la línea de ventilación. Nunca deje en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar cerrado o parcialmente cerrado, como por ejemplo un garaje. Nunca haga funcionar un vehículo a motor, un generador, una máquina de lavado a presión ni ningún motor de gasolina cerca a la ventana o puerta abierta o salida de aire por donde los gases del escape puedan penetrar en una área cerrada. Nunca use una parrilla a carbón o una estufa portátil dentro de la casa. Y lo más importante que debemos hacer de siempre mantener los ambientes ventilados.